El primero trata de mostrarnos la teoría de lo que sucede en el santuario. Pero hay un segundo aspecto que tiene que ver con la vida práctica. Quiere decir, cómo esa teoría ayuda a vivir la vida diaria en la calle, en la escuela, en el trabajo, en fin. Yo diría que ese tema es la fe andando en la calle, la fe viviendo la vida cristiana. El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, por ejemplo, es un compendio de vidas que vivieron la experiencia de la fe. No se quedaron solamente en la teoría. Allí en Hebreos 11 se dice, por ejemplo, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Enoc hizo aquello, en fin. Hombres y mujeres que vivieron por la fe. La fe en la vida de todos esos hombres y mujeres citados en el capítulo 11 de Hebreos es una fe práctica, una fe que salió de la teoría, salió de la iglesia, del templo y se tradujo en buenas obras para Dios durante la semana. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 26 es otro trecho de la epístola. El primero es el capítulo 11, pero el capítulo 10, versículos 19 al 26, también es otro trecho con implicaciones prácticas. Este trecho de Hebreos 19 al 26 será el objeto de nuestro estudio ahora. Primero, veamos parte del texto. Leeremos solo los versículos 19 al 21. Recuérdate, Hebreos 10, 19 al 21 dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Mira, este texto es como decir la introducción a las implicaciones prácticas de la vida cristiana. Este texto aquí que acabo de leer presenta la razón para ser feliz y vivir una vida de victoria sobre el pecado. Pablo, en ese texto que acabo de leer, usa 2 veces la expresión puesto que quiere decir, o sea, ya que, o en consecuencia de. Esta es la respuesta natural de la fe auténtica. Cristo murió por mí. La muerte que yo debería haber muerto, Él la murió por mí. Pero Él no se quedó muerto, Él resucitó. Hoy, en este momento, intercede por mí en el cielo. Ahora, desde el cielo Él envió a su Espíritu para convencerme de mi necesidad de aceptar su sacrificio. Entonces, dice Pablo, puesto que, ya que, en consecuencia de todo lo que Jesús hizo por mí, ahora podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Quiere decir, mi vida debe reflejar mi gratitud a Dios por todo lo que hizo por mí, porque antes yo no podía entrar a la presencia de Dios porque el pecado había abierto un abismo, había levantado un muro, una pared, pero ahora que Cristo se ofreció por mí, puesto que Jesús hizo todo eso por mí, mi corazón tiene que estar lleno de gratitud porque puedo entrar de nuevo a la presencia del Padre. Pero ahora, queridos, veamos en qué consiste ese reflejar la gratitud de mi corazón. Es algo práctico también, no es solo teórico. El versículo 22 de Hebreos 10 responde la pregunta, lo voy a leer. Dice así: acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. No sé si te das cuenta que en el texto que acabo de leer hay por lo menos 4 cosas que Pablo menciona. Primero, un corazón sincero. Segundo, seguridad en Cristo. Tercero, una conciencia limpia. Y cuarto, un cuerpo lavado. En realidad, la seguridad en Cristo es la que te proporciona las otras 3 experiencias. La base es la seguridad del amor de Cristo por ti. Sabes que yo oí a alguien decir una vez, durante mucho tiempo pensé que tenía que ser bueno para que Jesús me aceptase.
hasta que un día finalmente entendí que primero tenía que creer que Jesús me aceptaba para poder ser bueno. Mira, yo creo que la gran lucha de la vida cristiana es tener seguridad en Cristo. Mira, yo creo que la gran lucha de la vida cristiana es tener seguridad en Cristo. El Espíritu de Dios tiene que hacernos una cirugía cerebral para desarraigar de nuestra mente la idea de que tenemos que hacer algo para merecer el favor de Cristo. Oh querido, Jesús te ama. Nada puedes hacer para merecer su amor, porque Él te ama sin que hagas nada. Jesús murió por ti, por amor. Nada puedes hacer para merecer ese sacrificio, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso tiene que generar seguridad en tu corazón. Y solo sintiendo esa seguridad estarás en condiciones de tener un corazón sincero y un cuerpo y una conciencia limpios. Pero ahora pensemos en el corazón sincero. La conciencia tiene su nido en el corazón. La sinceridad reposa en el corazón y en la conciencia. ¿Cómo tú, por ejemplo, puedes saber que yo estoy siendo sincero contigo? No lo puedes saber porque la sinceridad está guardada en mi corazón. Pero mi conciencia sí me dice la realidad. A mi conciencia no le puedo esconder nada. Ella es la mejor juez para determinar si estoy siendo sincero o no. Pero si estoy siendo sincero, esa sinceridad se reflejará de manera natural en mis actos, en mi conducta, en mi cuerpo. Y si yo entendí lo que Jesús hizo por mí como sacrificio y como intercesor, entonces debo vivir en la seguridad de la salvación, y mi corazón y mi conciencia limpios se traducirán en buenas obras de mi cuerpo. Eso es lo que Pablo quiere decir. No hay cómo decir que estoy siendo sincero cuando mi conducta dice completamente lo contrario. La tercera parte de este estudio habla de la confianza que debe orientar la vida del cristiano. Confianza. Claro, si tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y que por amor entregó a su propio Hijo como sacrificio por nuestros pecados, si ese Cristo resucitado intercede hoy por nosotros, ¿cómo podríamos vivir sin la confianza de la esperanza? Por eso el versículo 23, estamos estudiando el capítulo 10, recuérdate, el versículo 23 dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. A mí particularmente me impresiona la expresión fiel es el que prometió. Se refiere a Jesús. Mi confianza no puede estar depositada en mi buen comportamiento, ni en mi conducta intachable, ni en mi fuerza, ni en mi dominio propio, sino únicamente en Cristo. Tengo que construir en la roca de los siglos y no en la arena de las consecuciones humanas. Y era justamente esa una de las lecciones del santuario. ¿Cómo? Te pregunto, ¿qué hacía el pecador a no ser ir al santuario llevando su pecado? ¿Qué otra cosa hacía? La oveja no le pertenecía, él no le había dado vida a la oveja. La sangre que se derramaba no era la suya, era de la oveja. Él no era el sacerdote que intercedía. Sus pecados eran transferidos, sus pecados no eran transferidos sobre él, al contrario, eran transferidos de él para la oveja. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacía el pecador en su favor? Nada, porque todo era obra de Dios. La oveja era símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre era la sangre del Cordero de Dios. El sacerdote era símbolo del Hijo de Dios. ¿Qué hacía el pecador? Nada, a no ser creer. Pues esa es la lección maravillosa que obtenemos del santuario. El problema del cristiano hoy, querido, no es, yo creo, adquirir la confianza en Cristo, experimentar la experiencia de la salvación. Yo creo que
De alguna manera todos logramos hacer eso, porque tú puedes ser el peor pecador de la vida, pero en el momento que el Espíritu toca tu corazón, dices, Señor, Dios mío, ya estás salvo. El problema es mantener esa confianza firme y sin fluctuar hasta el fin. ¿Cómo se mantiene la fe firme? Bueno, Pablo responde en Efesios capítulo 6, versículo 13. Voy a leer, dice: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Aquí está de nuevo la expresión firmes. ¿Cómo llegar firmes al fin de la carrera y permanecer íntegros hasta ese día? Bueno, en los siguientes versículos del capítulo 6 de Efesios, Pablo menciona los instrumentos que Dios dejó para mantener la confianza firme y sin fluctuar. Esos instrumentos son la verdad, la justicia, el apresto del Evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Permíteme, sin embargo, querido, dividir a estos instrumentos en dos grupos. En el primer grupo voy a colocar a la verdad, la justicia, la fe y la salvación. Estos son 4 instrumentos divinos colocados en las manos de los seres humanos, pero la participación humana en ellos es apenas la de aceptar o rechazar. Ahora, los otros 3 instrumentos, la oración, el estudio diario de la Biblia y el apresto del Evangelio de la paz, esos sí, son instrumentos divinos también, pero funcionan solo si el ser humano los coloca en práctica. Su participación, la participación humana en el uso de estos instrumentos es mucho más activa. Explico mejor. Tú y yo no podemos hacer nada para modificar la verdad, la justicia, la fe y la salvación, a no ser aceptarlas o rechazarlas. Ellas siempre estarán allá, por encima de nuestras intenciones humanas. Pero con relación al apresto del Evangelio de la paz, al estudio diario de la Biblia y a la oración, nuestra participación es indispensable. Somos nosotros, queridos, tú y yo, los que tenemos que orar, los que tenemos que estudiar la Biblia todos los días. Dios no va a hacer esto en nuestro lugar. Ahora, mira, todos sabemos en qué consiste la oración y el estudio de la Biblia, pero ¿qué es el apresto del Evangelio de la paz? El apresto del Evangelio de la paz es traer personas para Cristo. Este es un instrumento indispensable en el proceso del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene como objetivo final llevarnos a conservar la confianza firme y sin fluctuar. Entonces, no hay cómo tú puedas llegar al día final firme en la fe, firme en la seguridad en Cristo, si no participas todos los días de la predicación del Evangelio. La cuarta parte de este estudio continúa enfatizando la importancia de conservar la fe, pero conservarla firme hasta el fin. Muchos empiezan la carrera cristiana con un fervor admirable. Muchas veces esas personas renuncian a un buen empleo por causa de Cristo. En fin, se entregan de cuerpo y alma al Señor. Jesús.
pero unos años después fracasan en su fe y se alejan de la iglesia. Yo no sé si en este momento tú eres una de las personas sinceras que en estos momentos no anda firme en la fe. Entonces, querido, solo tienes un camino: entrégate de nuevo a Jesús. Pero sin teorías, entrégate de manera práctica. ¿Y qué es eso? Ora todos los días, más de lo que estás orando. Estudia la Biblia todos los días, más de lo que estás estudiando. Y finalmente, busca a una persona y tráela a Jesús. Eso es caminar con Jesús. Eso es entregarle el corazón al Señor. Eso es vivir con Jesús. El vivir con Jesús, el andar con Dios, no es solo un asunto de palabras bonitas, de canciones, de músicas lindas. Es un asunto de entrega diaria. Y la entrega diaria está compuesta de oración, Biblia y testificación. No hay otro camino. Bueno, llegamos al fin de la lección hablando de un asunto al que tal vez algunos no le dan mucha importancia. Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Oh, mi amado, nadie en esta vida vive para sí, y tampoco nadie muere para sí. Nadie es una isla. Todos dependemos de los otros, de una u otra forma. Entonces, como dice Pablo, tengamos en cuenta unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos crecer juntos, ¿sabes? Estimulándonos los unos a los otros a las buenas obras. Y aquí entra el papel de la iglesia. La iglesia es el mejor lugar para aprender a vivir con las diferencias y semejanzas de las otras personas. La iglesia no es un club de personas perfectas, es un hospital donde hay enfermos y hay sanos. Los sanos ayudando a los enfermos y los enfermos siendo sanados para después ayudar a otros enfermos. Por favor, no esperes una iglesia perfecta donde todos piensen y hagan las cosas como tú deseas. En la iglesia vas a encontrar muchas personas sinceras y maravillosas, pero también vas a encontrar personas difíciles de convivir. Pero todos somos hijos de Dios. Y si el Señor es nuestro Padre, pues Él nos ayudará a convivir con nuestras diferencias. ¿Sabes que en la Biblia encontramos una parábola maravillosa acerca del trigo y la cizaña? La gran lección de esta parábola es que tenemos que aprender a convivir con todos hasta la vuelta de Cristo. Que hay cizaña en la iglesia, que hay hipocresía, que hay mentira, que hay gente que no vive en el evangelio dentro de la iglesia, inclusive dentro de los líderes. Claro que lo hay. Pero Jesús dice, no toques la cizaña. Deja que la cizaña crezca ahí en medio del trigo. Cuando finalmente Cristo aparezca en las nubes de los cielos, ahí Él va a separar trigo por un lado y cizaña por el otro.
Pero mientras ese día no llegue, ve a la iglesia, congrégate en la iglesia, llega temprano, ve allá con corazón agradecido, sabiendo que es en el santuario donde está la presencia de Dios. Claro que Dios puede estar en todos los lugares,